Escuchaba a Gaby dirigiendo la alabanza y me preguntaba, no sé cuántos conocerán la historia del cuarto hombre en el horno, pero tampoco voy a hablar de eso hoy, pero lo que sí voy a hablar es de un Padre siempre presente, así como Gaby lo decía, como Dios estaba presente. Ese cuarto hombre en un lugar donde era un horno ardiente, donde no debió haber más que 3, había un cuarto. Y el mismo rey se asombró de que había un cuarto que estaba ahí y ninguno de ellos se quemó. Cuando se puede, a mí me gusta citar información estadística, porque lo bueno que tienen las cifras es que se pinta un cuadro muy claro, muy detallado de una realidad. Y en la plática de hoy te quiero mostrar una radiografía de lo que yo considero es nuestra sociedad, que por cierto muchos considerarían que nuestra sociedad es moderna y sofisticada, juzguen ustedes después de escuchar los números, pero los datos que voy a citar provienen de distintas fuentes de información, la mayoría de ellas son americanas, que son públicas, también hay privadas, y en México tristemente no contamos con esta clase de estudios, y si los hay, honestamente no sabría dónde buscarlos. Pero al final del día, me habrán escuchado decirme en varias ocasiones, los güeros del norte no son tan distintos de los que no estamos tan güeros y vivimos acá en este lugar. Ahí van los datos. La mitad de los niños en los Estados Unidos serán testigos del rompimiento del matrimonio de sus padres. Y poco menos de la mitad de los hijos también verán fracasar el segundo matrimonio de sus padres. Estados Unidos tiene el índice de divorcios más alto del mundo, pero también es una industria que genera más de 8,000 millones de dólares al año. Todos esos sitios de búsqueda de compañeros o compañeras y toda la parafernalia alrededor de buscar otra pareja vale la friolera de 8,000 millones de dólares. A partir de 1979, más de 2 millones de adultos en la Unión Americana se divorcian cada año. En el 2021 se registraron 146,665 divorcios en México y yo creo que el INEGI no le cree ni a sus propias cifras. Somos 190 millones o no sé cuántos y registran 146,000 divorcios. Algo está chueco. Otras fuentes no gubernamentales de Estados Unidos afirman que los cristianos son más propensos al divorcio que los que no son cristianos. Resulta que el 27% de los cristianos se divorcia en algún momento de su vida, mientras que el divorcio en los matrimonios no cristianos es menor del 20%. La diferencia es de 7 puntos porcentuales, lo que significa que los cristianos se divorcian 26% más veces que los que no son cristianos. Cualquiera pensaría que esto es exactamente al revés, pero no. El 25% de los cristianos de las principales denominaciones están divorciados y en los grupos cristianos sin denominación como nosotros, 33% están divorciados. Eso quiere decir que los grupos de cristianos como nosotros somos 32% más propensos al divorcio. Y algunos explican que a lo mejor la razón detrás de esto es que hay menos religiosidad en los grupos que en las denominaciones. Para cuando los jóvenes americanos llegan a los 18 años, más de la mitad de los norteamericanos ya pasaron una parte importante de su vida lejos de sus padres. Están viviendo en otra ciudad o están viviendo en la misma ciudad, pero en otro lugar. Ayer estuvimos en una boda y yo hacía mentalmente la comparación. Sus y yo, Dios nos ha permitido cumplir 49 años de casados. Estas criaturas se casaron, tienen un día de casados y yo les veía las caritas
para mí me preguntaba, ¿sabrán a qué se habrán metido? Tenían cara de ensueño, por supuesto, pero todos los que llevamos casados algún tiempo sabemos que el matrimonio se tiene que trabajar todos los días si queremos tener un matrimonio de éxito. Para cuando los jóvenes, el índice de divorcios en la Unión Americana se dejó de estudiar hace algunos años. Dice, porque no vale la pena seguir estudiando un fenómeno donde se estima que lo más probable es que más del 50% de los norteamericanos casados se van a divorciar o están divorciados. El 40% de la que llaman los americanos la generación X, que creo que es la generación de los que hoy tienen como 40 años, 45 años, ellos crecieron con padres divorciados. El 40% de los que hoy tienen 40 años crecieron en hogares con padres divorciados. El índice de divorcio por piel es el siguiente: 27% los blancos, 22% los afroamericanos, 20% los hispanos y 8% los asiáticos. Y al parecer el hispano se divorcia 25% menos que el blanco, que tampoco es gran diferencia. Entre 1950 y 1980, en un periodo de 30 años, el número de niños de padres divorciados y matrimonios anulados creció 175%. En 1970 a 1996, en 26 años, el número de niños viviendo en hogares con un solo padre creció el 12% al 28%, es decir, que aumentó más del 100%. Y entre los millones de niños que han visto a sus padres divorciarse, 1 de cada 10 verá la misma tragedia repetirse en más de 3 ocasiones. Los estudios que se realizaron a inicios de los 80s muestran que los hijos del divorcio obtienen bajas calificaciones en la escuela y sus compañeros tienden a rechazarlos por su estatus social como hijos de divorciados. Entre 1970 y 1975 el índice de divorcio creció 40%. El 60% de las mujeres afroamericanas que se casaron en los 60s e inicio de los 70s permanecieron unidas en matrimonio solamente 15 años. El 40% de los niños norteamericanos se criaron sin el padre varón en casa. 40% de los niños norteamericanos crecieron sin el padre en su casa. Y el número de padres solteros se triplicó desde 1980. Adolescentes en hogares con un solo padre o con padrastros requerirán 3 veces de más ayuda psicológica que otros niños. El divorcio y la separación de los padres provoca en los niños más desorden emocional y psicológico que la muerte de alguno de ellos. O sea que es mejor que muera un padre a que se divorcien los padres. El efecto que causa en las criaturas. Los niños que viven con sus 2 padres biológicos son del 20 al 35% más sanos físicamente que los niños de hogares separados. La mayoría de las víctimas de abuso sexual provienen de hogares de un solo padre o son hijos de padres drogadictos. Un niño que se crió en un hogar donde la mamá es la cabeza es 10 veces más propenso a ser golpeado o asesinado. Y esto es así porque el hijo no aprendió a relacionarse de manera correcta o amable con las personas. Se realizó un estudio en niños. Después de 6 años del divorcio de sus padres, se observó que a pesar del paso del tiempo, esos niños continuaban mostrando una fuerte tendencia a estar solos, se sienten infelices, ansiosos e inseguros. Yo he escuchado historias de los
de las psicólogas y de los psicólogos de las escuelas, donde les dicen a los padres, esto se va a pasar, usted no se apure. No tienen la más remota idea de la realidad de las cosas. Los hijos de padres divorciados son 4 veces más propensos a tener problemas con sus compañeros de la misma edad que los que tienen padres casados. En particular, los hijos varones de padres divorciados son más agresivos hacia los niños de padres no divorciados. Los hijos de padres divorciados tienden a enfermarse más de asma y dolor de cabeza. Tienen deficiencias en la comunicación verbal y se lastiman físicamente con más frecuencia que los demás. Los hijos que vienen de hogares truncos son 2 veces más susceptibles al suicidio. Los hijos del divorcio tienen 2 o 3 veces más posibilidades de crecer con un padre o un padrastro con problemas de alcoholismo. Los hijos de padres divorciados tienen 2 veces más posibilidades de no finalizar sus estudios académicos. Las niñas de hogares divididos son 2 veces más propensas a embarazarse antes de llegar a los 20 años que las que viven con los padres biológicos. El 75% de los reos actualmente purgando condenas largas en los Estados Unidos crecieron en hogares con padres divorciados, el 75%. Y en Estados Unidos existe más de 2.5 millones de encarcelados, que es más del 25% de todos los encarcelados en el mundo. El bebé de una madre soltera con educación superior es más probable que muera que el bebé de una madre casada sin educación formal. Y la conclusión a la que al menos yo llego, yo sé que es obvia, lo mejor que le puede pasar a un niño es que sus padres permanezcan unidos en matrimonio y que lo amen. No es muy profundo, ¿verdad? Pero para nada. Y la segunda cosa que diría como conclusión, las comodidades, los viajes y el dinero no son primordiales. Los niños no necesitan dinero, necesitan a sus padres. No necesitan ropa de marca, necesitan a sus padres. Ahora tú dime si nuestra sociedad es una sociedad sofisticada. Yo te quiero hablar esta mañana de un padre que siempre está presente. Y quiero presentarte a un varón, él se llama Mike Napa. Las cifras, yo sé que pueden ser muy reveladoras, pero también son muy frías. Y cuando yo leí entre la información para prepararme para esta conversación con ustedes, leí el testimonio de Mike Napa, un hombre que es parte de estas cifras. Su historia nos puede ayudar a dimensionar la trascendencia de no tener un padre al frente en su casa. ¿Por qué hablo de Mike Napa? Un hombre que ni siquiera conozco. La razón es muy sencilla, porque no sé si tú eres un padre ausente o tuviste un padre ausente. Y con ello no pretendo ofender a nadie, todo lo contrario. Mi oración es que el Señor nos hable a cada uno de nosotros que somos padres, especialmente los que somos padres varones, para que nos enseñe el Señor a estar presentes en la vida de nuestra familia. Por otro lado, no hay duda de que cuando yo te veo, proyectas la imagen de un hombre que está al frente de su matrimonio, al frente de su hogar, pero yo no sé si tu esposa es la que está al frente o eres tú.
Y cuando digo de estar al frente me refiero en todas las áreas, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional y en todo lo demás. Por ahí aprendí que el licenciado, eso que se pone uno en las tarjetas de presentación, es toda aquella persona que usa corbata. Y si no, ve a una oficina de gobierno en corbata y vas a ver cómo te saludan. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Por qué? Pues porque lleva corbata. Muchas personas, cuando yo las veo, las saludo aquí en la iglesia, parece que son los que están al frente de su casa, nomás que no sé. Y bueno, tampoco tengo que andarme enterando. Pero creo yo que hay un mensaje de Dios para nosotros en esta hora. Yo no sé si en la práctica realmente tu esposa dirige y decide en tu casa. Y no me vayas a decir, por favor, que bueno, es que así es como nosotros nos acostumbramos. O esto es lo que nosotros probamos, ay, y qué bien nos funciona. Porque esto no es bíblico. Y no puede funcionar un matrimonio ni un hogar cuando no estamos nosotros siguiendo los principios de Dios. Y mi intención tampoco es picarte en la cresta, bueno, a ninguno de ustedes varones. Solo pretendo llamar tu atención a las consecuencias que son devastadoras de abandonar la posición de cabeza que Dios nos dio a cada uno de nosotros en el matrimonio y en la familia. Esto es una responsabilidad que es intransferible. Se pueden transferir algunas de las tareas donde la esposa cariñosamente nos quiera ayudar en una tarea, pero no en la responsabilidad. Y Mike Napa comenta que sus padres eran cristianos, pero que de cualquier manera ellos se divorciaron cuando él tenía 3 años de edad. Su padre lo describe como un hombre que legalmente no era un holgazán. Siempre pagó a tiempo la pensión alimenticia, nunca olvidó la fecha de cumpleaños de su hijo y cada año le enviaba puntualmente una tarjeta de felicitación por su cumpleaños. Este hombre hizo su mejor esfuerzo para vivir de acuerdo a su fe, aunque no sé realmente si su fe estaba puesta en Cristo, aunque decía que era cristiano. Pero dice Mike Napa que cuando llegó el momento de ser mi papá, sencillamente este hombre no estuvo. Tenía el título de papá, a lo mejor en su tarjeta de presentación diría papá de 4, pero para esta criatura, o Mike cuando era criatura, cuando dijo él, yo necesito tener aquí a mi papá no estaba. Quiero también comentarte que es muy difícil añorar o extrañar a un padre ausente. Aunque hay momentos que todos nos sentimos solos, deseosos de tener un papá cariñoso a quien abrazar o con quien platicar, con quien poder interactuar. Pero si tú naciste en un hogar sin un padre, es difícil que lo añores si nunca lo conociste. Pero sobre todo, contar con un padre que se preocupe lo suficiente como para invertir su vida en ti. Yo escucho de los padres que tienen una carrera, tienen una profesión, tienen una visión, tienen planes, pero muy pocos yo he escuchado que digan, mi hijo es mi carrera, mi hijo es mi profesión, yo a él me quiero dedicar. Y sobre todo,
Los hijos lo que están esperando es que su papá los haga sentir la persona más importante del planeta. Déjame quitarte una mentira de la cabeza y del corazón. No existe calidad de tiempo. No existe. O tienes tiempo para tus hijos o no tienes tiempo para tus hijos. Es que les doy calidad de tiempo. Cuéntame, compadre, ¿qué es eso? Es que los domingos es cuando yo puedo desayunar con ellos y ahí platicamos mientras desayunamos. Eso no es calidad de tiempo, eso es tacañerismo. Y el resto de tus días y el resto de tu semana y el resto de tu vida, ¿a qué te dedicas? Mi carrera, mi profesión. Yo tengo una visión que cumplir. ¿Y qué hace un niño? Un adolescente, un joven, incluso hasta un adulto que no tiene papá. Bueno, trata de ser fuerte, trata de sobreponerse a su dolor, y esa es una palabra moderna que no está en la Biblia. Y es esta idea de no sé si le echo más ganas, ¿no? A lo mejor así me sobrepongo. Pero ¿cómo te sobrepones a una necesidad básica? De verdad te lo hago la pregunta bien en serio. ¿Te puedes sobreponer al hambre, al frío, al sueño? ¿Le puedes decir a una criatura que no tiene papá? Decirle, no, eso que tú sientes en tu barriguita no es hambre, eso está en tu cabeza. O cuando estás solo, decirle, realmente no estás solo. Todos te amamos. Esto es imposible. Y por eso nosotros debemos entender que jamás te podrás sobreponer al abandono de un padre. Búscale por donde quiera. Ni se trata de echarle la tierra a los padres, ni hablar mal de ellos. Simple y sencillamente estoy hablando de los padres que hoy aquí están presentes y que me están escuchando, y los que nos ven en la transmisión también. Y como la palabra de Dios yo sé que llega a los corazones, también a los corazones de las personas que ni siquiera están aquí, pero que también hoy están recibiendo este mensaje. Muchos niños en esta condición se preguntan, ¿por qué otros tienen papá y yo no? ¿Por qué otros papás sí están presentes en la vida de sus hijos y el mío no está? Yo desconozco cómo fue la relación que tú tuviste con tu papá o la relación que hoy tú tienes con tus hijos, pero estoy seguro que tu vida va a cambiar para bien cuando te relaciones de una manera íntima y apasionada con Dios el Padre Celestial. Porque el cambio empieza ahí, no echándole ganitas. No es estando más tiempo en tu casa, no, es teniendo una relación realmente personal y profunda con Cristo. Y esta verdad, más que entenderla, la debemos experimentar. ¿A dónde volteas cuando te sientes solo, triste, cuando sientes que nadie te comprende? Hay un solo lugar, y ese es a los brazos del Padre Celestial. Por si no lo sabías, los adolescentes son personas que se sienten incomprendidas. Y los adultos también. ¿Y dónde está el Padre? Yo te puedo decir dónde está el Padre Celestial. Donde converge la soledad, la tristeza y el dolor que produce la falta de amor, ahí es cuando descubres el amor de Dios. ¿Te gustaría que tus hijos corrieran a tus brazos y te demostraran su amor sin ninguna reserva? Bueno, pues esto va a suceder el día que tú hagas lo mismo con el Padre Celestial. Tengo que contar una historia porque si no, reviento. Y como no quieren ver un espectáculo así, se las voy a contar.
Han de saber que tengo un hijo español, nacido en Valencia. Y habla como que parece que tiene monedas en la lengua. Pero no, así habla él. Es un muchachón, 1,80, fornidón. Y un día estaba de visita él, porque vino a un congreso donde le invitaron a ministrar con la música. Y de regreso de su compromiso regresó y se quedó con nosotros, al menos recuerdo esa noche. Y en casa tenemos una habitación de visitas, que era donde vivía mi suegra. Y desde mi cama yo puedo ver a la distancia una escalerita que lleva al cuarto de visitas. Y entonces veo de pronto salir por esa escalera a Quique, con los pelos parados, como siempre, güero. Y él me dice a mí, pa. Y me grita, pa. Yo estoy viendo en la tele, como todas las personas decentes, ¿no? Tranquilo, en mi lugar, ya en la noche. Y entonces, pa, y empieza a correr el pasillo. Yo dije, ¿qué va a hacer este hombre? Y llega a la pie de cama y se avienta a abrazar a su pa. Por poco me mata. ¿No te gustaría que tus hijos te demostraran abiertamente su amor y su cariño? Que te pudieran decir en sus propios labios, con sus propios gestos, con sus propias expresiones, así como ellos son. Pues eso va a suceder el día que tú tengas una relación con el Padre Celestial y tú puedas correr a sus brazos y te tires a su cama. A Él sí no lo vas a asombrar. Y le puedas decir lo mucho que lo amas. Tu relación con Dios a través de Jesucristo, esta es la clave y esa es la respuesta a todos los problemas en tu casa y en tu vida. Y no estoy exagerando. Mike Napa, pastor, autor cristiano, conoció a Jesucristo a los 16 años. Y desde ese momento su perspectiva del Padre Celestial le cambió la vida. Él comparte que cuando terminó el bachillerato su papá no estuvo presente, pero su Padre Celestial sí. Como acostumbran hacer los americanos, cuando a él le tocó el momento de cruzar el país para buscar a una universidad donde estudiar, su papá no lo acompañó en los trámites ni se preocupó de que quedara bien instalado en un sitio seguro, pero su Padre Celestial lo acompañó en cada tramo del camino y sobre todo en cada decisión que tomó. Escribe Mike Napa su propia historia y dice que el día de su boda su papá se quedó en casa, pero su Padre Celestial estuvo de pie a su lado en el altar y admiró a la novia mientras caminaba por el pasillo central de la iglesia. El día que nació el primer hijo de Mike Napa, su papá no estuvo presente, pero su Padre Celestial envolvió en sus brazos al nuevo papá y también al recién nacido. Cuando él se graduó de la universidad, el papá de Mike no estuvo presente, pero su Padre Celestial era el más sonriente de todo el auditorio, el más orgulloso de todos los padres que asistieron ese día a la ceremonia. Y su Padre Celestial no se pudo contener y también lo acompañó al podio y junto con él recibió el diploma. Te digo, ¿qué hice yo el día que presenté mi examen de titulación? No le avisé a nadie, ni a mis padres. Entonces yo estábamos ya casados y por error ella se enteró el día y la hora del examen. Y sin que yo lo supiera, ella me esperó afuera del salón donde yo estaba defendiendo mi tesis.
y chequé en el diccionario, así se dice, defender mi tesis. No vayan a creer que estaba tan mala que la tenía que defender. Lo que sí me acuerdo era que cuando las condiciones de cómo se hacen las tesis, no sé qué, mínimo 75 cuartillas, yo hice 76. Porque al final era mi firma. Susi no entró ese día a la presentación del examen y sin que yo lo supiera, ella estaba afuera del salón, ella me estaba esperando y cuando yo repaso las notas de mi vida, yo digo, qué tonta, ¿no es cierto? Hoy te puedo decir que lo que hice, lo único que expresa es cómo me sentía en ese tiempo con respecto a mis padres y con respecto al resto del mundo. Yo estoy también muy seguro que tú también pasaste por momentos difíciles, cada uno en sus diferentes hogares, en su casa. Por eso yo creo que todos de una o de otra manera tenemos un déficit de papá. Tenemos un déficit de mamá. Y de pronto estas cifras que les recité al principio se convierten en personas reales. Y quizá tus padres no llenaron todas tus expectativas ni todas tus necesidades. Y quizá también hubo muchas ocasiones en donde tú te esforzaste para vencer los obstáculos de la vida y lo tuviste que hacer solo o sola porque tu papá no estaba presente, porque estaba trabajando o porque no le importaba lo que sucedía en la casa. Quizá tuviste que aprender a vivir con un nuevo padre o con la abuela o el abuelo o el padrastro o la madrastra. Y frente a las necesidades de la vida tenemos solo dos maneras de responder: o nos lamentamos, nos enojamos y nos amargamos, o abrazamos al Padre Celestial que siempre está cercano y Él está dispuesto a amarnos de manera incondicional. Cuando yo era niño yo amaba a mis padres, pero ahora de viejo yo los necesito. Cuando camino, cuando bajo escaleras, es evidente el deterioro en mi cuerpo. Pero si tú pudieras ver lo que hay adentro de mí, verías a un niño que busca protección, cuidado, que busca que le resuelvan los problemas, que busca honra y reconocimiento y aprobación, y busca que lo cuiden. Porque algo que no desaparece con la edad es el deseo del hijo de ser importante y valioso ante los ojos de sus padres, vivos o muertos. Y eso que sentimos lo podemos reprimir, lo podemos olvidar, incluso lo podemos negar, pero en lo profundo yo creo que todos necesitamos un papá, pero como el Padre Celestial. Y no dudo que haya buenos padres, y no dudo que haya buenos hijos. La buena noticia es que existe un padre que siempre está disponible para cada uno de sus hijos, que cuando nosotros lo llamamos, Él siempre responde, que Él camina tan cerca como nosotros se lo permitamos. Y lo más importante de todo esto, pero esto es un secreto que te voy a pedir, no se lo digas a nadie. Tú y yo podemos experimentar que el Dios del universo también es nuestro Padre Celestial para nosotros solitos. Porque cuando yo estoy con mi Padre Celestial, Él está solo conmigo. No lo tengo que compartir con ninguno de mis hermanos. Porque el Padre Celestial siempre está presente. Mira cómo David expresaba
estas torpes palabras que yo digo. Salmo 139. Algo nos dice de la relación que tenía con el Padre Celestial. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Yo creo que si David hubiera nacido en nuestros días, este mismo salmo lo hubiera escrito de una manera diferente. A lo mejor lo hubiera escrito, si quedo atorado en el tráfico o a la mitad de una manifestación, ahí estás tú. Cuando estoy solo en la casa o en el trabajo, en el ministerio, ahí estás tú, Señor. Cuando volteo la vista a los años de mi infancia y recuerdo los problemas de la casa, esos que hubo entre mis padres, yo sé que ahí tú también estuviste. Y cuando me cuestiono por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron, yo sé que estuviste tú ahí conmigo justo cuando más te necesitaba. Cuando oculté mis lágrimas, porque no quería que nadie se diera cuenta, tú no te apartaste ni un instante de mí. Y en ese tiempo no me di cuenta, diría David, pero ahora sé que me tomaste de la mano y enderezaste mis pasos. Mientras continué mi camino por la vida y cuando desbordaba de gozo, también estuviste presente y te alegraste conmigo, incluso te gozaste más que yo. Por eso yo te ruego que medites en esto. ¿Te hubiera gustado que la relación matrimonial de tus padres hubiera sido diferente, mejor? ¿Te hubiera gustado recibir más amor de tus padres? ¿Te preocupa que tu matrimonio, que tu hogar tengan ese mismo desenlace triste o mediocre que tuvo el de tus padres? ¿O hay días que si te sientes solo, incomprendido, a pesar de que ya no somos adolescentes? Entonces, escucha con atención, porque a pesar de lo que sientas, tú no estás solo, porque Dios siempre está contigo. ¿Y cómo puedo estar seguro de esto? Pues porque Jesús lo prometió. Y el Evangelio lo dice con estas palabras: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y cuando me porto mal, Dios también está presente. Y cuando desobedezco, Dios también está conmigo presente. Porque el Padre Celestial siempre está activo en nuestras vidas. Hay una historia bíblica muy breve, te la quiero relatar. Dios siempre trabaja en nuestro favor, aun cuando nosotros no lo vemos. Y en las páginas del Antiguo Testamento hay una historia verdadera que lo ilustra con mucha claridad. Resulta que el profeta Eliseo tenía un sirviente y también un confidente que se llamaba Giezi. Y Eliseo se había convertido en un dolor de cabeza para el rey de Siria que estaba en guerra contra Israel. Y cada vez que al ejército sirio se le ocurría una nueva estrategia militar, el Señor le revelaba a Eliseo la estrategia. Dios le dio a este siervo un entendimiento sobrenatural para que con anticipación él conociera cuáles eran las intenciones del rey Naamán. Después Eliseo comunicaba a los generales israelíes la ubicación precisa y las estrategias del ejército sirio, y así ocurrió durante varios meses. Y dice la palabra que así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Como te podrás imaginar, el rey de Siria estaba furioso. Primero pensó que había un soplón
Alguien aquí está yendo de chismoso a decirle a los israelíes lo que está sucediendo. Después alguien sugirió, se trata de Eliseo el profeta, él es el que está llevando la información. Pero resulta que donde estaba Eliseo y donde estaba el rey de Siria, estaba ligeramente lejos. Uno estaba en Dotán, el otro estaba en Siria. Y en aquel tiempo recorrer esta distancia para llevarle el chisme de lo que estaba haciendo el rey era prácticamente imposible. Y como el rey era de armas tomar, entonces envió sus tropas para eliminar al pueblo de Israel. Y al día siguiente, Giezi, el sirviente de Eliseo, salió a cumplir con sus obligaciones cotidianas y descubrió la presencia del ejército enemigo. Hagan de cuenta que nos invaden los güeros del norte. Siria, Egipto, Babilonia, los países más poderosos de su tiempo. Y Giezi se da cuenta que el enemigo está a las puertas de la ciudad, está a las orillas donde él se encuentra, y los soldados eran muchos y se acercaban con la más negra de las intenciones. Y con mucho temor Giezi corrió a encontrarse con Eliseo, su patrón, y el criado le contó que viene gente de a caballo con carros y un gran ejército está sitiando la ciudad. Y en ese momento hace una pregunta angustiosa y le dice: ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Si yo hubiera sido Eliseo, le hubiera dicho: vamos, ¿quién no sabe? Porque el profeta sabía muy bien lo que había que hacer. Eliseo estaba tranquilo, Giezi estaba aterrado, y la pregunta es: ¿por qué Eliseo estaba tranquilo mientras el otro no podía ni con su alma? Y la razón es que Giezi desconocía que Dios estaba trabajando ya en su vida, pero no lo veía. Por eso la respuesta de Eliseo fue: Señor, no le pidió que hiciera nada con el ejército enemigo. Señor, no le dijo arma a los israelitas, o que los otros de pronto les duele un pie y no pueden avanzar. Señor, ábrele los ojos a este criado que me has dado. Por un momento ponte en las sandalias de este criado. El jefe tranquilo, Giezi perdiendo prácticamente los estribos. Eliseo no se daba cuenta de la inminente amenaza. Bueno, eso es lo que pensaba Giezi. Y entonces Eliseo dejó de hablar a su criado. Y entonces le dice: Eliseo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Durante la alabanza les decía, cantamos de la historia de esos 3 hombres en el horno, y apareció un cuarto, que era Jesucristo. En esta montaña no apareció un cuarto, apareció el ejército celestial. Esta escena no la había visto, yo creo que tampoco Eliseo. Y de pronto todo quedó en claro. Giezi entendió por qué la vida de Eliseo estaba en paz. Porque Dios envió su propio ejército para defendernos. Y el problema del criado era que el criado no podía ver el favor de Dios. Y yo te pregunto, ¿a quién te pareces tú? ¿A Eliseo o a Giezi? ¿Cuál es el verdadero problema en la mayoría de nosotros? Que no tenemos la perspectiva correcta, que tenemos un serio problema de óptica que nos impide ver de manera correcta. Por eso hoy debemos entender de una buena vez y para siempre que el Padre Celestial está trabajando activamente en nuestro favor
en este instante, mientras tú has estado escuchando su palabra, Dios ha estado trabajando en tus problemas, en tus situaciones, en tu salud, en tus relaciones con tus hijos, aquellas dificultades que en la noche te quitan el sueño. Mientras tú has estado oyendo la voz de Dios, Dios ha estado trabajando en todo esto. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial y Él está presente. Él nos está esperando. Y en esto de buscar información, me encontré otra historia y con eso termino. Y esta es la historia de John Trent. La primera vez que se enteró de la existencia de su papá fue cuando entró en el equipo de fútbol americano del high school o de la prepa. El padre abandonó el hogar cuando John tenía 2 meses de edad. Muchos años después, John encontró en su casa una fotografía de su papá, vestido de militar. Y esa fotografía se la tomaron el día que el ejército norteamericano le otorgó la medalla de valor por la actuación sobresaliente en la batalla de Guadalcanal. Y desde entonces John tenía un sueño en la vida: conocer a su papá en persona. No era suficiente con que fuera un héroe nacional, un héroe de guerra. El hijo quería que su papá fuera el héroe de su casa, pero sobre todo que fuera el héroe de su vida. Y un día, sin previo aviso, el papá le llama por teléfono a la casa de los Trent, porque había leído en el periódico que John y su hermano gemelo eran los mejores jugadores de fútbol americano del high school del pueblo. Y sin pedir excusas, sin pedir disculpas por una ausencia, nada más de 15 años, les estaba diciendo a sus hijos que los quería conocer. Como ese hombre vivía cerca del estadio de la escuela, pensó que sería conveniente que se reunieran al finalizar el juego. Esos muchachos hicieron todos los preparativos necesarios para poder verse con su papá, conocerlo. Y John recuerda que la noche anterior prácticamente no pudo dormir de la emoción. Le brincaba el corazón de pensar que su papá estaría presente para verlo jugar y verlo ganar. Y cuando llegó ese día tan esperado, había un solo pensamiento en su mente, y ese era tener un encuentro con su papá. Yo me imagino que entre las cosas que pensaba era, así como mi hijo Quique, voy a brincar sobre mi papá, lo voy a besar, lo voy a decir lo mucho que lo amo. Pero ese día tan especial perdió el equipo de los gemelos. Pero John no se sintió mal porque jugó con todo su corazón, porque jugó por su papá. John, el hermano, todavía sudorosos del tanto ejercicio, esperaban ansiosos a la mitad del campo de juego, y después se acercó la mamá y los tres recorrían con la mirada las gradas y cada uno de los asientos del estadio, esperando que en cualquier momento apareciera el papá. Pero ese hombre no llegó. El papá de John cambió de opinión, pasó por alto el compromiso que había hecho. Y ese papá pasó por alto la vida de sus hijos, la vida de su esposa, y todo le valió cacahuate. Y solo porque es domingo, no digo lo que le valió. Es muy triste, pero muchos hijos tuvieron una experiencia similar o mucho peor a la de estos jóvenes.
Un día sus padres desaparecieron, pues estuvieron ausentes de ellos físicamente, o económicamente, o en lo emocional, o en lo espiritual. Y de acuerdo a estas estadísticas que les compartí, la mayoría de nosotros, en el mejor de los casos, tuvo un solo padre de medio tiempo, en vez de tener padres de tiempo completo. Yo sé lo que estoy diciendo, créanme, se los digo como papá. Los padres son esclavos del trabajo. Eso que ustedes llaman chamba es una esclavitud. Yo estuve esclavizado por más de 25 años a diferentes empresas. Yo sé lo que es trabajar horas extras, viajar entre semana, en fin de semana, cursos en el extranjero, estar meses fuera del hogar, ver a los hijos solamente dormidos porque llegaba yo muy noche y salía yo muy temprano, para tratar de darles lo que yo creía era lo mejor sin darme cuenta realmente de lo que yo estaba haciendo. No nos damos cuenta del precio tan alto que nosotros pagamos por estar ausentes de casa. Yo no sé cuánto ganes. Déjame poner una cifra porque quiero hablar mal de tu sueldo. No sé, te digo para que sepas lo que te quiero decir. Por ganar mugrosos 1,500 pesos al día, por ganar 150,000 pesos a la semana, por ganar la misma cantidad por día, vas a dejar lo más valioso que Dios puso a tu cuidado, que son tus hijos y tu esposa. No quiero saber en qué trabajas, la verdad no me importa en qué trabajas. Lo que sí me importa es que tú y yo le hemos dado prioridad a lo que no lo tiene, descuidando lo que realmente tiene valor. En pocos años vas a ser un viejo igual que yo. Y les vas a decir, como yo también les decía a mis hijos, aquí está lo que yo hice por ti. Pero también te van a decir lo que a mí me dijeron. ¿Y quién te pidió que hicieras eso por mí? Porque lo que yo quería más que otra cosa era estar contigo. Estar contigo. ¿Y de dónde aprendemos eso? De Dios Padre. Mira, la ausencia de un padre nunca se olvida. Yo quiero hacerte una invitación derecha a la flecha, sin vueltas. Hay dos maneras de vivir. Vivir atado a tu trabajo, a tu ministerio, a lo que hagas que te da dinero, o vivir para tu esposa y para tus hijos. Tú eres el único que puedes tomar esa decisión. Y también te puedo decir lo que pasa si tú te abrazas de Dios y le dices, Señor, yo quiero que tú seas mi ejemplo de Padre Celestial. Que así como tú estuviste conmigo, aún las veces que yo nunca me di cuenta, ahora así quiero estar yo con cada uno de mis hijos y con mi esposa. Y quiero vivir para ellos.
A lo mejor te vas a tener que cambiar de casa. Y en vez de 4 carros vas a quedarte con 2 o en 1. No nacimos en un volante o con un volante enfrente. Pero qué triste sería que un día amanecieras y fueras a la recámara de tus hijos y ya no están. Que voltees a donde estaba tu esposa y ya no está. Ah, pero tú eres don Cacahuate, director general de quién sabe qué mugres. ¿Eso quieres? Si tú quieres dedicarte a Dios y a tu familia, ponte de pie, porque yo quiero orar por ti. Si vas a seguir chameando como hasta ahorita, quédate sentado. Lo que es más, tápate los ojos para que ni te vea. Porque si te veo, voy a salir de aquí corriendo a perseguirte. A mí me puedes decir maravillas, ¿sí? Pero a Dios no. Dios ve tu corazón. Cierra tus ojos para orar, para no distraernos. Padre, cuando abrimos la escritura de tapa a tapa, la historia que vemos plasmada ahí es la historia de un padre amoroso, un padre viendo por cada uno de sus hijos, un padre que sabe estar presente. Señor, yo te doy gracias por cada uno de nuestros padres varones en especial, porque hicieron lo mejor que pudieron, porque nos dieron lo que ellos consideraban que era lo mejor para nosotros. Pero hoy con una nueva visión de las cosas, con una revelación que viene de ti, Señor, podremos abrir los ojos y darnos cuenta de que lo que verdaderamente tiene valor en esta vida después de ti, Señor, es mi esposa y mis hijos. Y que tengo un llamado que viene de ti para mí de manera directa. Ese es mi ministerio, mi mejor servicio es estar con mis hijos, estar con mi esposa. Enséñanos, Señor, ese arte de poder permanecer juntos, platicando, caminando, teniendo una sobremesa, sencillamente aprendiendo a abrir el corazón y decir: estos son mis angustias, estos son mis temores. Y a cada papá, Señor, dale esa capacidad que tú tienes de amarnos con un amor incondicional, un amor que todo lo perdona, un amor que no conoce fin. Señor, gracias porque en los momentos de mayor dificultad tú ahí estuviste con nosotros y hoy lo podemos reconocer, y eso nos da también la certeza de que así será en el futuro. Jesús les decía a sus discípulos: en la vida tendréis aflicciones, pero no te apures, yo voy a estar contigo. Así como estuve desde el principio, antes de nacer, así estaré contigo durante la vida y después de la vida para la eternidad. Enséñanos, como decía Pablo, a contar prudentemente el tiempo que tú nos das, con sabiduría, Señor. Y bendice
y da una doble porción de bendición a cada varón aquí hoy representado, a cada mamá y muy en especial a cada mamá que es también cabeza de hogar. Señor, dales a ellas una doble porción de fuerza, porque no solamente son mamás, son papás y tienen que ganarse la vida y tienen que voltearse de cabeza para poder atender a sus hijos. Señor, dales en abundancia. Gracias, Padre, por estar para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando era chavo, denle un fuerte aplauso al Señor, claro. Pueden tomar su lugar, rapidísimo. Cuando era chavo, en una ocasión, chavo me refiero a niño, le marqué a mi papá a la oficina donde él solía trabajar, donde era don Cacahuata de no sé quién, como él dice. Y recuerdo muy bien que contestó la secretaria, pedí que hablar con mi papá, hablo con él y lo primero que le dije fue algo natural, le dije, ¿estás ocupado? Y la respuesta que él me dio, y la tengo muy presente, es: para ti nunca estoy ocupado. Yo espero que todos que hayamos escuchado hoy este mensaje tengamos eso presente en nuestro corazón. Si nuestro Padre Celestial nunca está ocupado para nosotros, nosotros jamás podemos estar ocupados para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestra familia. Y a mí me gustaría terminar haciendo una oración más por todos aquellos chavos que están hoy aquí dentro del auditorio. Sé que hay muchos allá afuera, pero los que están aquí en el auditorio, que todavía no tienen hijos, no importa si están casados o no, que todavía no tengan hijos, si pueden venir tantito aquí, porque yo quiero orar por ustedes. Rápido, rápido, porque ya nos queremos despedir. Vengan tantito, todos los chavos, hombres, mujeres, que todavía no tienen hijos. Wow, son buen chavos. Charlie, no te había visto. ¿Saben? Hace poco tiempo lo expresaba en la reunión de varones en la videollamada, que si hay algo que me hierve la sangre y me da mucha tristeza escuchar cuando yo le llamo a algún chavo que todavía no es papá, le digo, oye, conéctate a la transmisión de varones, y la respuesta es, no, es que eso es para señores. Si ahorita ustedes aprenden lo que esos señores no aprendieron en su momento, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Les voy a decir algo, no es por ofenderlos, pero ya no están tan chavos, ¿eh? Que todo esto que están aprendiendo realmente lo puedan vivir en sus casas y no repetir lo que quizás muchos de nosotros sí lo vivimos en casa. ¿Por qué no los que están atrás estiran sus brazos a ellos para poderlos bendecir? Cierren todos sus ojos. Los que están aquí enfrente, si sienten la libertad de poder alzar las manos al cielo, háganlo, una forma de decirle, papá, aquí estoy, veme. Padre, yo te doy gracias por cada uno de estos jóvenes que está aquí, también los chavos que están allá afuera en el jardín. En el nombre de Jesús, yo los bendigo y yo te pido, Padre, que esta enseñanza que han escuchado el día de hoy, este mensaje que yo sé que viene del centro de tu corazón, quede plasmado en sus corazones, que en todo momento ellos puedan actuar, hablar, vivir así como tú nos tratas a nosotros. El estándar es alto, pero yo sé, Señor, que no somos ni siquiera nosotros quienes lo vamos a hacer, sino es el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Yo te pido que cada uno de ellos tenga esa relación íntima contigo y dejen ser movidos, dejen ser tocados por el Espíritu Santo, para que el día de mañana, cuando ellos tengan hijos, el día de mañana cuando ellos se casen, o los quienes ya están casados, que puedan realmente amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.